Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos los que están en casita, a todos los que nos sintonizan a través del Facebook, a través del YouTube y los que nos escuchan también por el Spotify. Que Dios me los bendiga a todos. Hoy estamos acá desde el auditorio de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, ciudad capital Tegucigalpa. Les mandamos un saludo a todos ustedes. Queremos hoy compartir un tema familiar. Así que usted que está en casita, como siempre lo hacemos todos los viernes, ahí en casita con toda su familia, vamos a buscar en la Biblia y voy a leer un versículo que está en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 15. Dice la Reina Valera 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Que el Señor pueda añadir bendición a su palabra. Me llamó mucho la atención que el apóstol Pablo se dedica a escribir, se dedica a decir: voy a escribirles, hermano, con atrevimiento. Y eso me llamó mucho la atención y pude encontrar en la Biblia que hay cartas apostólicas que vamos a tratar de desarrollarlas, que nos hablan acerca de cómo debe de ser el comportamiento de nuestra familia. El tema que vamos a desarrollar lleva por nombre escritos familiares. Usted que está en casa me acompaña a orar. La mujer que ora o profetiza se cubre la cabeza. Padre celestial, en el nombre de Cristo, gracias una vez más por estar en tu casa, para poder llevar tu bendito mensaje, esa palabra que trae bálsamo, Señor, a nuestro corazón. Bendícenos a los que estamos aquí, Señor, en la iglesia, en la congregación, en el auditorio, a cada uno de los hermanos que nos ayudan con televisión, los hermanos de Adulán y de Alabanza. Y bendice a los que están en casita también, Señor, a los que están a través de esas ondas electrónicas sintonizando tu palabra, para que también, Señor, puedas tú hablarnos conforme a tu voluntad y puedas traer esa palabra hermosa a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando vamos a desarrollar este tema, voy a tratar de ponerle el primer punto, que es verlo, que es un escrito. Un escrito es una carta. En aquel entonces eran pergaminos que se enviaban a los lugares, a las ciudades que se encontraban. Y el escrito es que generalmente va sellado. En algunos momentos podemos leer de la historia que algunos pergaminos iban sellados con cera. Pero me llama mucho la atención porque una carta, un escrito es algo importante. Y eso es lo que quiero trasladarle hoy. Tenemos muchos medios en los cuales podemos comunicarnos y estamos en una era informática, en una era de la tecnología, donde no solamente ahora es lo escrito, sino que también por medio de un mensajito escribimos a través de una foto, qué sé yo, mandamos algún mensaje. Pero quiero enfocarme en la antigüedad, cómo los apóstoles, la iglesia al principio se desarrollaba y ellos podían obtener algún mensaje. Hoy vamos a verlo específicamente con la familia. El apóstol Pablo, en el versículo que acabamos de leer, él estaba convencido de que la iglesia a la que él estaba escribiendo estaba llena del Espíritu Santo. Estamos hablando de una iglesia gentil, una iglesia que estaba en Roma. Pero dice que les escribía para recordarles algunas cosas y se atrevía. Así que voy a ir a uno de los primeros escritos que lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 3 verso 2 en la versión de las Américas. Escuche esto: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Verso 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Entonces mire cómo vamos a empezar a desarrollar esto, porque
estamos encontrando escritos. Ya dijimos que obviamente habían escritos en pergaminos, cartas en papiros. Algunos dicen que hasta pieles de ovejas se escribían, ¿verdad? Y hoy, pues mire cómo dice acá la Biblia, nos enseña que también dice que Él quiere redactar en nuestros corazones, como que el Espíritu tiene que escribir. Entonces, lo primero que voy a poner acá en la familia, vamos a desarrollarlo en la familia. Quiero que veamos esto. ¿Qué es lo que quiere el Señor hablarnos? Y obviamente es que la letra tiene que estar escrita en algo muy importante. No solamente en un papel, no en un dispositivo electrónico, sino que dice la Biblia que tiene que estar este escrito importante en el corazón. Muy interesante porque Dios nos llama a que busquemos una palabra. Y yo voy a poner acá sermones. ¿Por qué ponemos sermones? Hemos como que deteriorado esta palabra, ¿verdad? Son unos sermones vivientes, palabra de vida. Cuando nosotros vamos a casa, y como estamos hablando del tema familiar, cuando nosotros vamos a casa y a veces hemos cometido alguna falta, llegamos tarde, qué sé yo. El papá y la mamá empiezan a regañar al muchacho o a la muchacha y le dicen: no, mamá, no me sermoné. Utilizamos esa frase. Yo quiero dejarle hoy que el Señor nos está enseñando que un verdadero sermón es aquel que nos ayuda a que nosotros mejoremos nuestra vida. Joven que me estás oyendo, jovencita que me estás oyendo, la palabra del Señor viene a tiempo para que tú puedas obedecer a tu papá, para que tú puedas obedecer a tu mamá. Los sermones que nosotros le llamamos, mire lo que dice la Biblia, tienen que ser sermones vivientes, que la palabra sea escrita, no con tinta, como lo dice aquí, redactada en nosotros, porque dice acá que somos nuestra carta. Somos la carta de nuestros padres. Aquí le está escribiendo un pastor, le escribe a su iglesia. Un apóstol le escribe a su iglesia y le está diciendo: ustedes ahora tienen que dejar que el Espíritu Santo pueda escribir en ustedes. Nosotros somos la evidencia de la gracia redentora de Cristo en nosotros. Esas evidencias de la gracia redentora de Cristo fueron escritas indeleblemente en la mente y en el corazón de los justos. Entonces quiere decir que nuestro corazón es como ese pergamino que está escribiendo el Espíritu Santo. Vamos a poner entonces acá, como usted está en casita y usted me está ayudando también a desarrollar esto, ¿verdad? Entonces nuestro corazón, le voy a poner acá, nuestro corazón es un pergamino del Espíritu. Es un pergamino. En aquellos entonces, hermano, cuando hablamos de pergamino, estamos hablando del lugar, el lugar donde se escriben los pensamientos de Dios, donde se escriben los decretos de Dios, donde se escriben los mandatos de Dios. Yo quiero dejarle esto porque estamos hablando de lo que Dios quiere escribir en nuestra casa y en nuestra familia. Hermanos que me escuchan, varones, hombres, mujeres, nuestras casas y nuestros hogares tienen que ser pergaminos para que esa palabra quede escrita. Y una vez, hermano, mire, una vez que nosotros nos vayamos desarrollando en la vida, vamos a poder ir entendiendo mejor lo que la Biblia quiere de nosotros, lo que el Señor quiere de nosotros, lo que nuestros padres nos enseñaron, porque ellos también recibieron un mensaje. Creo que lo hemos visto en otros temas. Ellos recibieron ese bendito mensaje y esa salvación de la que ellos gozan, la quieren trasladar también con sus hijos. Entonces estamos hablando que los escritos familiares es que la letra está en el corazón. Nuestro corazón es un pergamino. Váyase a 1 Corintios 4:14. Voy a leer la Serafín Ausefo. Oiga esto. No para avergonzaros os escribo esto, sino para haceros una advertencia como a hijos míos queridos. Ok, usted me dirá: pastor, solo vamos a hablar de Pablo. No, ya vamos a leer otras cartas. Pero recuerde que el tema es escritos familiares. Entonces puedo ver ahora un padre espiritual escribiéndole a sus hijos espirituales también. Por eso quiero llevarlo de la mano, porque esto es muy importante que lo entendamos. ¿Para qué son los escritos? ¿Para qué es la palabra que el Señor dejó escrita? Dice la Biblia que tenemos la palabra profética
más segura a la que hacemos bien en estar atentos. Entonces, este segundo punto yo le puse lección paternal. Porque entonces dice que Pablo dice, no les escribo para avergonzarlos. No, Dios nunca te va a enviar una palabra para ponerte en vergüenza o para ponerte al descubierto en una congregación, en una iglesia o con tus amigos. La palabra no va a venir para eso. La palabra viene para advertirnos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Entonces tú me estás oyendo en casa y lo lindo de esto es que puedo tomarlo para el ángulo familiar y lo puedo tomar para el ángulo congregacional. Entonces véngase conmigo. Los escritos que obviamente encontramos en la Biblia, aquí lo vamos a poner como una lección paternal. Dios es nuestro Padre, ya lo hemos visto, ¿verdad? Nuestro Padre, el Padre de los Espíritus, es una lección paternal. Entonces, como Él es nuestro Padre, nos deja los escritos para que nosotros entendamos y para que seamos advertidos de las cosas que suceden. Pero también nosotros como padres biológicos de nuestros hijos y jovencitos que me están oyendo o jovencitas que están pensando en casarse, tienen que entender también que ustedes mismos van a llegar a formar un hogar donde tienen que llevar esta lección paterna. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa lección? Tiene que ser, como estamos hablando de escritos familiares, tienen que ser escritos conciliatorios. Por eso es que me gustó esta versión, porque dice que no es para avergonzar. Una palabra del Señor no es para avergonzar, sino que una palabra del Señor tiene que venir para que nosotros vayamos creciendo. El hecho de que alguien te señale y te diga, mira, te voy a decir algo, te voy a dar un consejo, pero fíjense que acá no solamente es de decirlo, sino que se lo manda escrito, se lo manda escrito. Quiere decir que las amonestaciones que recibimos de nuestros padres sirven para que reconsideremos nuestros actos y nuestras actitudes. Pablo está preocupado por sus hijos, porque ahí le dice, como mis hijos queridos, yo quiero advertirles. Entonces lo que puedo encontrar acá es que la palabra que Dios nos dejó escrita, mire qué interesante, hay una palabra escrita que hoy estamos leyendo que nos sirve como advertencia. No como vergüenza, sino como una advertencia. ¿Por qué? Porque somos hijos. Usted que está en casita y que me está ayudando a desarrollar esto, entonces le vamos a poner advertencia, una advertencia. No lo tomemos como un regaño, vamos a ponerle una advertencia familiar. ¿Por qué? Porque obviamente Dios quiere que la familia esté a salvo. Entonces, ese escrito es una lección, es una lección. El padre de familia tiene más experiencia que los hijos, por eso es que no podemos, hermano, mire qué terrible, no podemos pensar que nuestros padres saben más que nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros padres ya recorrieron mucho camino. Porque nuestros padres, los llamamos así, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia son jóvenes con experiencia. No podemos, hermano, hacerlos a un lado, no podemos faltarles el respeto. Mire, la Biblia nos enseña que, dice la Biblia que las canas en la cabeza de un hombre o de una mujer son corona. ¿Por qué son corona esas canas? Porque esas canas nos hablan de que ellos ya recorrieron un camino. Esas canas nos hablan de que ellos tienen experiencia y algo nos tienen que enseñar en el camino que ellos han andado. Algo se les tuvo que haber corregido también. De la misma manera que ellos fueron corregidos, entonces ahora nos corrigen. Pero mire qué interesante, por medio de escritos conciliatorios. Cuando tu papá y tu mamá te estén llamando y te digan, mira, voy a decirte algo, pero no es para avergonzarte, entonces voy a la carga. ¿Qué tenemos que hacer como padres? No avergonzar a nuestros hijos en medio de toda la gente. Cuando tengas que decirle algo a tu hijo, mamá o papá, llámalo aparte, como un escrito conciliatorio. Entonces le vas a hacer un reclamo, le vas a hacer una advertencia en secreto, no para avergonzarlo, le estoy poniendo Biblia. El tono que está utilizando el apóstol en este punto está surgiendo cambios. Es un tono de amonestación, pero es una amonestación que le hace a los hijos.
Mire qué terrible. Ahora voy a tomar el punto de los hijos. Un hijo malcriado es un hijo que le levanta la voz a su papá. Una hija que le levanta la voz a sus papás. Se le llama malcriado. Quiere decir eso, que no lo criaron bien, que lo criaron mal. Entonces, yo creo que aquí podemos tomar también parte para los hijos y parte para los padres. Tenemos que aprender como una lección paternal, como una lección que se enseña en los hogares, que debe de enseñarse en las casas y en los hogares cristianos, es que nuestras advertencias no tienen que ser para avergonzar, sino que es todo lo contrario, para que nuestros hijos crezcan y se desarrollen saludablemente como hijos queridos. Mire, qué lindo. Yo me gozo con esto. Yo sé que tal vez ahí los hermanos en casa dicen amén, pastor. Gloria a Dios. Váyase conmigo a primera de Juan 2:12. Ya dijimos que no solo a Pablo vamos a leer, ¿verdad? Mire a Juan ahora. Palabra de Dios para todos. Dice de la siguiente forma: hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por Cristo. Verso 13. Mire ahora, padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Mira el verso 14. Hijos, les escribo porque conocen al Padre. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, y mire, vuelve a recalcar, les escribo porque son fuertes. El mensaje de Dios vive en la juventud. Eso es lo que me dice la Biblia. El mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. Mire qué lindo este versículo. Así que aquí encuentro algo muy especial en este verso 14, porque las cartas que deben de existir o mensajes que debemos de enviarnos como padres e hijos a través de un mensaje de celular, un escrito familiar. Por eso le puse escrito familiar, no le puse cartas, porque ahora ya nadie utiliza las cartas, ¿verdad? Físicas, sino que utiliza todo lo que es mensaje electrónico. Por eso es escritos familiares. ¿Qué mensaje le puedes mandar a un hijo tuyo? Papá que me estás oyendo, mamá que me estás oyendo. Es de decirle, ustedes como jóvenes, ustedes son fuertes y el mensaje de Dios vive dentro de la juventud. Mire qué lindo este versículo. Yo quisiera que los hermanos allá, tal vez de Crónicas, me ayudaran a plasmar ese versículo para que lo tengamos ahí. Porque fíjense qué interesante. Es una carta de ánimo. Esta carta que está escribiendo Juan. Recuerde que Juan es el apóstol del amor. Está escribiendo una carta y le está diciendo, hay mensaje de Dios tanto para los padres, para las madres, para los hijos, para los jóvenes. Mire que aquí, hermano, capta a todo el núcleo familiar. Entonces, mire, como estamos desarrollando también la pizarra, quiere decir que los escritos familiares, lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Son cartas que debemos de tener, hermano, a la mano, pero cartas de ánimo. No desanimarlos. Mire, hay madres que han venido conmigo y me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer con este muchacho? ¿Qué puedo hacer con esta muchacha? Pastor, mire qué terrible, que no se comporta. Mire que yo por más que le digo, que yo por más que le enseño. Entonces yo le voy a dejar este versículo. Lo que necesitamos no es el mensaje de un pastor, oiga esto que estoy diciendo, para que mi hijo cambie, sino que necesito el mensaje ¿de quién? De Dios. Ahora, voy a poner el equilibrio. ¿Quién va a dar el mensaje de Dios? Por boca de un pastor. Dios te va a hablar y Dios te va a decir con una carta de ánimo. No es para que desanimes. Ya vimos en el punto 2 que son escritos conciliatorios, que no tienen que servir para avergonzarlo, sino como una advertencia. Es como decirle, mira, si tú vas por ese camino, te va a ir mal. Tienes que agarrar este otro camino porque en este camino te va a ir mejor. Los mensajes de Dios nunca son para destruir a nadie. Los mensajes de Dios son para que nosotros, hermanos, obtengamos ánimo. Así que hay jóvenes que me están oyendo. Se debe de escribir a los padres. Oiga bien, jóvenes que me están oyendo. Porque hay jóvenes que dirán, pero yo qué le voy a escribir a ese señor, a esa señora,
A veces así, ¿verdad? Le decimos, ¿verdad? O algunos jóvenes que dicen, el viejo, ¿cómo le escribo al viejo? ¿Qué le voy a poner? ¿O qué le escribo a mi vieja, a mi mamá? Bueno, mira lo que dice la Biblia. Hay que escribirnos para darnos ánimo con mensajes de Dios. Envíale un mensaje a tu mamá, envíale un mensaje a tu papá. Y si dice, bueno, mi mamá no tiene un celular inteligente, entonces llámalo. Estamos hablando de escritos. Estamos hablando de cosas que Dios te dejó en la Biblia, escrita para que tú la pongas por obra con tus padres. Se debe de escribir a los padres y también se les debe de predicar a ellos. Nadie es demasiado viejo para seguir aprendiendo. Todos necesitamos aprender. Mire, el hecho de que ya somos padres de familia no quiere decir que ya nos graduamos en la vida. No, todavía tenemos que seguir aprendiendo. Por eso el apóstol Juan dice, les escribo porque sus pecados han sido perdonados en Cristo. Y dice, ¿a quiénes? Bueno, a los padres. Se le escribe a los padres. Por eso es que, mire, aquí caemos todos en el mismo saco. Y aquí todos, hermanos, de una manera, por llamarlo así, en el sistema de gracia, todos somos iguales delante de Dios, tanto los padres como los hijos. Debemos de aprender que la Biblia nos enseña que cada uno de los integrantes del hogar, que cada uno de los integrantes de la familia tiene un papel importante. Me llamó mucho la atención este versículo. El mensaje de Dios vive en los jóvenes. Así que es lindo. Por eso es que, hermano, no podemos soltar la prédica en la casa, en el hogar, con los jóvenes. Y yo les he enseñado en esta iglesia y en esta congregación que Dios nos ha dado a pastorear, les he enseñado los temas familiares no solamente sirven para el matrimonio, no, sirven para toda la casa. Los temas familiares sirven para el hogar, para que nos desenvolvamos. El mensaje de Dios vive en los jóvenes. Dentro de la juventud debe de haber el consejo. Entonces lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí. Jóvenes, ¿verdad? Que fueron aconsejados. Bien. Fíjese que la juventud, hermano, necesita el consejo. ¿Por qué? Porque está creciendo en medio de una sociedad complicada. Está creciendo en medio de una sociedad difícil. Bueno, aquí hay algunos hermanos que se molestan cuando no les pongo el acento, ¿verdad? Jóvenes aconsejados. Necesitamos entender que la palabra de Dios vive en los jóvenes, lo dice la Biblia. El mensaje de Dios tiene que ser vivo en la juventud. Entonces, no solamente los padres, pero fíjense que ese mismo versículo que leemos dice también que se le debe de escribir a los padres. Entonces quiere decir que no solo hay advertencias para los jóvenes. Es que el joven, como es un joven inexperto, tiene que recibir un regaño. Pero también el papá. Por eso dice Juan acá, les escribo a ustedes también, padres, porque ustedes conocen del Señor. Jóvenes, ustedes han vencido. Mire, como dice acá, recuerda que una de las glorias de la juventud es la fuerza. Hijos, les escribo porque conocen al Padre. Padre, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque el mensaje de Dios está en ustedes. Así que, joven que me estás oyendo, tal vez estás en casa y dirás, mi familia no es cristiana, solo yo papá, solo yo mamá. No. Joven que me escuchas, a través de tu fortaleza espiritual puedes alcanzar la salvación para tu papá y para tu mamá a través de que el mensaje de Dios vive dentro de ti. Mire qué lindo esto. El mensaje de Dios vive dentro de ti. Entonces no te desanimes. O tal vez papá me está diciendo, yo voy a la iglesia, pero mi hijo no quiere nada con Dios. Mi hija no quiere nada con Dios. Entonces escríbele una carta de ánimo. Mándale un versículo. Mire, alguien me escribía por el Facebook en esta semana y me decía, algún libro que me podrás recomendar porque estoy pasando una situación bien difícil. Y entonces, ¿qué cree que le puse yo? Puchicalambre. A estas alturas y no saber qué libro leer. La Biblia, Dios santo. No, hombre, es que yo quiero que me recomendes un libro de un escritor famoso y de un libro que haya transformado la vida de las personas. Entonces le digo, con mayor razón.
El libro que transforma es la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. No puedo recomendarte un mejor libro que ese. Entonces los escritos que Dios nos dejó en esa bendita palabra nos sirven para todo esto, para que nos demos ánimo los unos a nosotros, para que el mensaje de Dios que está en nosotros lo podamos transmitir a los que nos escuchan. Voy a avanzar un poquito más. Al final queremos ministrar esta palabra. Vamos a regresar al libro de los Corintios, 1 Corintios capítulo 7, verso 1, la Biblia parafraseada en lenguaje sencillo. Oiga esto. En la carta que recibí de ustedes, me preguntaban si está bien que la gente no se case. Oiga esto, verso 2. Claro que está bien, pero es mejor, oiga, es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Aquí estamos ya, hermano, tronando chicharrones. Como estamos hablando de los escritos familiares, esta pregunta, mire esta pregunta. La iglesia, hermano, mire lo que nos enseña la iglesia primitiva. Estamos hablando de una iglesia que no tenía mucha tecnología como la que tenemos nosotros hoy. Entonces, los escritos familiares, también sirven para esto, para que planteemos preguntas. Mire que hace poco, hermano, estuvimos con los varones, ¿verdad? Y con el escuadrón. Y hermano, y al final pues dejamos un tiempo de preguntas, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Porque es necesario que entendamos, hermanos, aquellas cosas que tal vez no entendemos a su cabalidad. Y entonces, plantear preguntas es para que nosotros entendamos las instrucciones que vienen, obviamente, que son especiales, porque cada pregunta tiene un elemento distinto. Cada pregunta que se plantea tiene elementos diferentes. Quiere decir que no todas las preguntas van a tener la misma respuesta, aunque la misma pregunta sea. Pero habría que ver los elementos que conllevan, o la familia, cómo se desenvuelve el núcleo familiar, cómo es papá, cómo es mamá, cómo son los hijos, si es un padre soltero, si es una madre soltera. Todos los elementos hay que verlos. Por eso es que, mire qué lindo, que en toda la Biblia encontramos los escritos necesarios para que nosotros recibamos las instrucciones especiales. Es importante preguntar. Entonces voy a la carga con esto. Voy a la carga con esto. Aquí hay mucho que abarcar. Que Dios me ayude con esto. ¿A quiénes tienes que preguntar, joven que me estás oyendo? ¿A quiénes tienes que preguntar si tienes alguna duda en tu desarrollo, joven, jovencita? Bueno, si eres varón, busca a tu papá y pregúntale: mira, papá, estoy desarrollando y está pasando esto y esto. Porque aquí dice que le están preguntando si estaba bien que se casara la gente o que se quedara soltera. O sea, aquí está hablando de situaciones sexuales. Por eso termina el versículo diciendo: para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Mire, hermano, nosotros los latinos tenemos una situación bien difícil. Nuestros hogares generalmente son hogares destruidos. Generalmente todos los que venimos al evangelio venimos con hogares destruidos, la mayoría. La madre es madre soltera, una madre luchadora. Generalmente usted va a encontrar, mire, hoy, hermano, fíjese que qué terrible, ¿verdad? Hoy celebramos acá, es el día del niño. Qué terrible. Pero ¿cuántos niños he visto yo allá afuera en un semáforo que no tienen un hogar? ¿Cuántos niños que trabajan porque papá no está en casa? ¿Cuántos niños trabajan en un mercado, hermano, vendiendo frutas? Algunos vendiendo chicles, algunos limpiando el parabrisas en un semáforo. Hermano, qué terrible. ¿Será infancia esto? Y aprovecho la fecha. ¿Por qué? Porque tal vez aquel niño está creciendo, hermano, en un hogar disfuncional. Y ese niño, hermano, no se va a poder relacionar, no tiene una figura paterna en casa, tal vez solo la materna. Y ese niño va a buscar poder contestarse esas preguntas, no con la figura de sus padres en casa, sino que él va a buscar la respuesta
con el amigo con el cual se ve todos los días. Y a veces, hermanos, nuestros hijos conviven más con sus amigos que con nosotros como padres. ¿Por qué? Porque no llenamos ese vacío. No hay instrucción en casa. No nos planteamos preguntas. No entrevistamos a nuestros hijos. Hermano, usted, mire, esto que estoy hablando pareciera ilógico, pero aquí dice la Biblia que Pablo les dice: he recibido cartas de ustedes. Quiere decir, ojo con esto, que no solo los apóstoles escribían, sino que la iglesia también le escribía cartas a los apóstoles. Por eso el tema, escritos familiares. Usted me dirá: pastor, ¿nos vamos a mandar cartas? No. Si tal vez tú tienes temor de verle la cara a tu papá para preguntarle, mándale un texto. Mándale una pregunta a través del móvil y dile: papá, fíjese que necesito que platiquemos en un lugar privado. Mamá, necesito que platiquemos, fíjese que yo tengo esta consulta y tengo esta pregunta. Nuestra juventud está cayendo en relaciones sexuales prohibidas porque no hay planteamiento de preguntas en los hogares. Cuando los hijos, hermanos, están desarrollándose, no buscan al papá para preguntarle, no buscan a la mamá, buscan en el lugar más equivocado. Por eso, hermano, es que el papá es el sacerdote de casa, es el que debe de leer la Biblia más veces que los demás. Yo diría, el papá debe de leer 10 veces más que los demás en casa. Es el que tiene el que tiene la batuta, el que tiene la vara para llevar ese hogar a puerto seguro. Hay relaciones sexuales que son prohibidas. Y yo le he predicado muchas veces: las relaciones sexuales fuera del matrimonio, toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Así de sencillo. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Si no estás casado con la persona que estás teniendo relaciones sexuales, si no estás casado, es pecado. Aleluya, silencio en la iglesia de Cristo. Iba bien, pastor, iba bien, lección paterna. No es que la advertencia que tiene que ser conciliatorio, no para avergonzarnos. Sí, pero existen situaciones difíciles y complicadas. Y por eso es que Pablo dice: para que no se caiga en relaciones prohibidas. Para que no se caiga en eso. ¿Por qué en nuestra sociedad, hermano, abunda el estado civil? Unión libre. Estado civil, unión libre. No, es que lo pintamos bonito. Se oye bonito, se oye diplomático, unión libre. No, estás en pecado. Estás en un estado de fornicación. Y la fornicación es pecado. Y máxime si estuvieras, imagínate, casado, teniendo relaciones sexuales con otra persona fuera de tu matrimonio, relaciones sexuales prohibidas. Entonces, yo no vengo a acusarte hoy. Yo vengo a decirte: hay que plantearse la pregunta, hay que esperar una instrucción especial. Si tú estás atravesando una situación de esta, busca administración. Busca ayuda. Si eres mujer, pues busca a la pastora. Y si eres varón, pues busca al pastor. Pero debemos de aprender a tener relaciones como Dios manda, como Dios quiere. Dios no quiere, hermano, que su pueblo perezca. Debido a las normas inmorales de nuestras culturas, debemos recurrir siempre a lo que el Señor dejó escrito. Por eso estamos hablando de escritos familiares. Normas morales que debemos de seguir y debemos de evitar. Le voy a poner aquí: evitar. Eso es interesante, evitar relaciones. No me va a caber aquí, ¿verdad? Evitar relaciones sexuales. Por más, hermano, que usted me diga: no, pastor, es que ya me voy a casar. Tiene que hacerlo. Si usted está en una situación así, busque el arreglo. Evita relaciones sexuales prohibidas. Hermano, Dios está cerca. En la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Y tenemos que esperarlo con nuestra cabeza erguida, porque vemos todas las señales que está atravesando el planeta. Y hermano, la pronta redención de la iglesia está cerca. Y nuestros hogares
Hermano, nos dejó el Señor la palabra escrita para que nuestras familias fueran rescatadas. Yo te vengo a llevar esta palabra con paz en el corazón para decirte, si estás en una situación difícil, si estás en una relación en la cual es prohibida esa relación sexual, puedes arreglarte. No esperes, hermano, no dejes pasar el tiempo. Es tiempo de recibir las instrucciones especiales de parte del cielo. Terrible ese punto, terrible. Vamos con el punto 5. Segunda de Corintios 2:9. Vamos a leer la versión al día. Con este propósito os escribí, para ver si pasáis la prueba de la completa obediencia. Verso 10. A quien vosotros perdonáis, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a vosotros en presencia de Cristo. Verso 11. Para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces, mire, estoy desarrollando con usted el tema escritos familiares. ¿Por qué razón escribe el apóstol? Para ver si pasamos la prueba. Fíjense que este punto es importante. No sé si pasó algo acá. Se me frizó acá el versículo. No sé si corregimos un poquito ahí. Pero mira qué interesante. En este punto lo que existe es que los escritos familiares, lo voy a poner acá, ya dije que no es para avergonzar, ¿verdad? Sino que es un propósito sano. Es un propósito sano. Pudiéramos poner un propósito saludable. ¿Para qué es? Porque esto tiene que servir para enmendar. Mire que aquí vamos poniendo la solución. Enmendar el error. ¿Qué errores hay en tu casa? ¿Qué errores se han cometido en tu familia? Entonces, los escritos familiares es para que se enmenden los errores. Voy a hacer un pequeño comentario con esto. Recuerda que aquí estamos en 2 Corintios capítulo 2. Y aquí lo que nos está hablando el apóstol Pablo es que él está enmendando errores de la primera carta. Bueno, no errores de él, sino que en la primera carta, en 1 Corintios capítulo 5, usted que está en casita, vaya a buscarlo después de que terminemos el tema, 1 Corintios 5. Porque en 1 Corintios 5 hay un caso que está escribiendo Pablo específicamente de un hombre en la congregación que está viviendo con su madrastra. Mire qué terrible. Y Pablo, hermano, celoso de la casa, celoso de la iglesia, dice: el tal yo lo voy a entregar en las garras del enemigo, porque para que su espíritu se salve aunque sea. Pero este hombre está cometiendo una aberración. Y Pablo escribe, hermano, mire qué terrible, en los escritos familiares está amonestando no solamente el pecado que se está causando en esa familia, sino sobre toda la congregación. Porque dice, ustedes como congregación lo permiten, ustedes como congregación no han hecho ningún comentario. Entonces, en la primera carta les escribí, pero ahora en la segunda los escribo con el propósito. Y yo quería saber si ustedes en realidad habían pasado la prueba. Y mire lo que dice, de una completa obediencia. Entonces Pablo dice, bueno, ya me di cuenta que ustedes ya lo perdonaron. Está hablando de ese caso específico. Voy a retroceder al punto 4 de lo que estamos hablando, de relaciones sexuales prohibidas fuera del matrimonio. Entonces Pablo dijo, bueno, yo les puse mi veredicto y veo que ustedes restauraron al tal, aquel que estaba en pecado. Entonces mire, estamos en el año de la recuperación y gloria a Dios por eso. Si hay alguien que me esté escuchando hoy y tal vez está en una situación de esta, bueno, te vengo a decir, hay escritos para tu casa, hay escritos para tu familia, y Dios te dice, puedes recuperar todavía tu hogar, puedes recuperar tu vida espiritual. Eso es lo que te vengo a decir. Hay un propósito sano en los escritos familiares. Se pueden enmendar los errores. Entonces dice Pablo, yo veo que ya lo perdonaron. Y si ustedes los perdonaron, pues yo también lo voy a perdonar, para que el enemigo no se aproveche de nosotros, porque hay artimañas. Entonces mire, hermano, qué terrible es. Perdóneme, usted que está en casita diga, no me molesto, pastor. Creo que hasta aquí escuché, ¿verdad? No me molesto, pastor.
Pero ¿cuántos hermanos andan sudando calentura ajena porque el hermano de acá no le habla al hermano de allá? O porque la hermana que se sienta en la izquierda no le habla a la hermana que se sienta en la derecha. Y aquel hermano, para hacerle, ¿cómo se llama? Apoyo al otro. Bueno, yo, como vos no le hablas a la hermana aquella, vos no le hablas al hermano aquel, yo tampoco no le voy a hablar. Está sudando calentura ajena, así decía mi abuelita. Mire lo que está diciendo Pablo. Si ustedes ya lo perdonaron, voy a volverlo a leer, perdónenme. Tal vez allá los hermanos de televisión me vuelven a poner el versículo. Con este propósito os escribí, para ver si pasáis la prueba de la completa obediencia. A quien vosotros perdonéis, yo también lo perdono. Oigan lo que dice Pablo. Mire la madurez del apóstol Pablo. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por, oiga esto, ay hermano, por consideración a vosotros en presencia de Cristo. Verso 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Quiere decir, en buen catracho, o sea que la Biblia catracha de 2 Corintios 2:9 diría, 2:9, 10 al 11, diría, si estás sudando calentura ajena, el enemigo se está aprovechando de tu vida. No dejes que las artimañas del enemigo se aprovechen de tu casa y de tu familia. Estamos hablando, hermano, de perdonar por consideración. Entonces, ay hermano, mire, deberíamos de desarrollar un tema del perdón, ¿verdad? Le voy a poner aquí perdonar. Qué lindo esto, hermano. Perdonar por consideración. Qué lindo, hermano. ¿Cómo hay Biblia para todo esto? ¿Cómo tengo que perdonar yo? Por considerar al hermano que también es parte del cuerpo de Cristo. Yo tengo que perdonarlo y decirle, hermano, pero tú estás enojado con el otro hermano. Sí, pero es que fíjate que no, venite para acá, ahorita vamos a ver cómo arreglamos esta situación. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Si tú logras que tu hermano se reconcilie, habrás ganado su alma. Dice la Biblia que se acumulan ascuas de fuego sobre su cabeza. Esto está lindo, perdonar por consideración. Perdonar por consideración. Bueno, tendremos que ver si el otro viernes Dios me habilita con esto, porque esto está lindo. ¿Qué tipo de perdón hay en la Biblia? Bueno, encuentro uno interesante: el perdón por consideración. Los escritos familiares que encontramos en la Biblia, los escritos de Dios para nuestra familia, sirven para que se enmienden los errores cometidos en el pasado. Este varón del capítulo 5 de 1 de Corintios fue perdonado en la segunda carta, capítulo 2, versos 9 al 11. Fue perdonada su falta. O sea que este varón, hermano, se arrepintió de su pecado. Estaba viviendo con la mujer de su papá. Quiere decir, usted me dirá, pastor, pero es que el pecado que yo tengo, yo creo que no tiene perdón. Así me han dicho algunos. Pastor, yo no voy a la iglesia porque yo tengo un pecado que yo creo que el Señor no lo puede perdonar. Yo le digo, hermano, no diga eso. Nuestro Dios es más grande y poderoso que cualquier otro mal. Él es listo para perdonar. Él es poderoso para vencer a cualquier enemigo. Él es Dios grande y poderoso. No minimicemos el poder de Dios. Dios es tan poderoso para sacarte de la situación, aunque tú creas que esa situación no tiene remedio. Dios puede salvar tu vida. Mire qué lindo, estoy avanzando con esto. Primera de Juan 5:13, Biblia latinoamericana. Estamos hablando de los escritos familiares. Mire esto: les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Verso 14. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Mire qué lindo esto. Entonces estamos avanzando. Vamos a ver, perdón. ¿Qué pasó acá, hermanitos? Ok. Vamos a ver, solo si me ayudan acá, para ver si lo corregimos, ¿verdad? Y avancemos acá. Solo me dicen, ok. Pero ahora es que me adelanté. Vamos a ver, ahí estamos. Punto número 6. Estamos hablando entonces que los escritos familiares, ¿para qué me sirven?
Porque Dios no quiere que mueras. Dice la Biblia que es para que recibamos vida. Para recibir vida. Mira qué lindo. Yo sé que Dios les está hablando a muchos, hombre, hoy. Quiere decir que lo que tenemos de parte de Dios, mire lo que dice la Biblia. Dios tiene una respuesta certera. No es una respuesta acomodada solo para enamorarte y para verte ahí, o el pastor va a querer quedar bien contigo. No. La respuesta de Dios es una respuesta certera. Es lo que tú necesitas escuchar. Los escritos de Dios es para aquellos que creen, para que sepamos que nosotros tenemos vida eterna y que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Yo quiero que me ayuden con el piano, por favor. Mire. La vida eterna no se basa en sentimientos, sino que se basa en hechos. Podemos ver los milagros que Dios hace en nuestra familia. Algunos están esperando la vida eterna y dicen: no, si viene el Señor yo me voy. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? Aquí estamos leyendo al apóstol Juan. Juan nos dice que puedo saber si tengo vida eterna. ¿Cómo puedo saberlo? Porque hubo una carta que él escribió y les escribo, pues ustedes creen. Entonces, hermano que me estás oyendo, hay una carta que Dios escribió que se llama su Biblia, se llama la Biblia, lo que tienes en tu mano hoy. Dios te escribió esa carta hermosa, 66 libros, donde Dios te está asegurando por medio de esa palabra escrita que tú ya tienes al Hijo, ya tienes a Cristo, entonces ya tienes la vida eterna, ya estás salvo. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos el escrito de Dios que está en tu corazón. La vida eterna no se basa en qué es lo que tú sientes, no, se basa en hechos. Cristo vino, hermano, a morir en la cruz del Calvario. Él actuó y Él ahí derramó la sangre para que todos nosotros procediéramos al arrepentimiento. ¿Por qué recibes una respuesta certera? Tenemos la Biblia. Tenemos la mejor carta. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué libro me recomienda leer? Un libro que cambie la vida. Yo le diría, hermano, hermana, tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia. Es la palabra profética más segura. Yo estoy finalizando con esto. Solo me confirman si tenemos a los hermanos ahí en el Zoom, ¿verdad? Pero me avisan para poder hacer el resumen con libertad. 2 Corintios 13:10, traducción del lenguaje actual. Voy finalizando. Mire qué más. Les escribo antes de ir a verlos. Oiga esto. Para que tengan tiempo de cambiar. Y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Mire qué lindo. Voy a cerrar con esto. ¿Para qué sirven los escritos familiares? Para producir cambios. Dios no dejó su palabra, hermano, y esa palabra no va a producir ningún cambio. Dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que hace el trabajo por el cual fue enviada. Produce cambios. Usted me dirá, pastor, pero yo he oído muchos mensajes. Es que tú no te das cuenta de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. La Biblia nos dice que todos nosotros somos llamados a bendecir. Estamos aprendiendo algo muy hermoso. Toda la escritura del Señor sirve para que nosotros bendigamos, no es para que destruyamos. Mire lo que dice Pablo ahí
Esta escritura no es para destruirlo. La autoridad que Dios me dio para que yo predique la palabra no es para aprovecharme de la situación de ustedes. Aunque conozco muchas situaciones de ustedes, no utilizo esa palabra, no utilizo ese escrito que Dios le dejó para su familia para destruirlo. Estoy utilizando, dice Pablo, ese escrito familiar para ayudarlos a crecer, no para destruirlos. Es para ayudarlos a que confíen más en Dios. Es una autoridad delegada para bendecir. Somos llamados a bendecir. Necesitamos, hermano, mucho más que orar. No solamente es orar, es decir, oh, pastor, yo soy un hombre de oración. Pastor, yo soy una mujer de oración. Sí, pero no solamente eso. También tenemos que empezar a dar testimonio de que la palabra de Dios en nosotros cambia. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y les dicen: no solamente les escribo para guardarles los pecados, sino que ustedes crezcan en gracia y crecer en santidad. Entonces voy a finalizar con esto. La palabra de Dios es para que nos desarrollemos, para que nosotros crezcamos santos, para que busquemos siempre su rostro en todo momento. Necesitamos el escrito para nuestra familia. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra familia. Yo siento la presencia del Señor en este lugar. Quiero hacer un resumen rápidamente. Hoy hemos visto los escritos familiares. Número 1, vimos la letra en el corazón. Que Dios dice, estos escritos, estos son sermones vivientes. Dice la Biblia que el corazón se convierte en el pergamino donde el Espíritu Santo escribe. Eso es lo que está hablando ahí en el punto número 1. Punto número 2, los escritos familiares son lecciones paternas. Cosas que te deja el Señor ahí en la escritura para que tú puedas conciliar situaciones que pasan en tu casa. Y lo que hace el Señor es advertirnos, no avergonzarnos. Nunca va a venir el escrito del Señor para avergonzarte. Va a venir el escrito de Dios para advertirte. Número 3, cartas de ánimo. Las cartas que el Señor dejó escritas son cartas de ánimo. Son mensajes del cielo, mensajes de Dios. Y me llamó mucho la atención ese versículo porque dice en 1 Juan 2, 12 al 14 que en los jóvenes, ahí está el mensaje de Dios. Son jóvenes que han sido aconsejados. Los jóvenes, ellos dentro de ellos tienen la palabra. Número 4, también es importante ver en el medio del tema que hay que plantearse preguntas. Se escriben para preguntarse. Tanto Pablo le escribía a la iglesia como la iglesia también le escribía cartas a su padre espiritual. Mire qué alcance de los escritos de Dios. Y dice acá que Pablo les daba instrucciones especiales. Hijo que me estás oyendo, hija que me estás escuchando, ten una comunicación con tu papá, con tu mamá, y ellos te van a dar esas instrucciones especiales que van a servir para que puedan evitarse relaciones sexuales prohibidas. A veces por falta de consejo el pueblo perece también. Por falta de conocimiento el pueblo también perece. Número 5, el propósito del escrito familiar es sano, es saludable. Estamos hablando de que esos escritos sirven para que se enmienden los errores, para que se pueda enmendar el error cometido. Mire qué linda esa frase que encontramos: perdonar por consideración. Hermano, no seamos enemigos de la gente por sudar calentura ajena. No, hermano, perdonemos por consideración. Número 6, dice la Biblia que escribió Juan y les dijo: les escribo porque ustedes ya tienen la vida eterna, porque ustedes ya recibieron al Hijo. Entonces los escritos de Dios los tenemos cuando recibimos vida, y Dios te da la respuesta certera en ese momento. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y por último, y obviamente hay más cartas, obviamente para la familia, pero con estos 7 puntos abarcamos gran parte de esto.
El punto 7 es que la palabra escrita, la palabra familiar, el escrito familiar, es para que se produzcan cambios. Para que usted, que fue llamado al evangelio, usted fue llamado a bendecir, que no utilicemos el escrito para dañar y para destruir. Dice la Biblia que Pablo, la autoridad que tenía, esa era autoridad que Dios le había delegado para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. A veces la palabra suena un poco confrontativa, dura, pero es que está corrigiendo, es que está redarguyendo. Pero en ningún momento la autoridad debe ser utilizada para destruir. La autoridad debe ser utilizada para que la gente crezca en santidad. Estos fueron los escritos familiares. Aleluya. Vamos a orar y ponemos a cada uno de los que estamos acá también, los que están en casita, los ponemos en las manos del Señor. Los que escuchan este mensaje, yo sé que Dios te está hablando hoy. A mí me ha hablado el Señor a mi corazón, pero necesitamos tener ese corazón sencillo, sensible, que nuestros sentidos sean sensibles al llamado de Dios. Que los sentidos que Dios nos ha dado como sentidos físicos, así de esa misma manera que se desarrollan, también se han desarrollado los sentidos espirituales. Aquí tenemos allá a los hermanos conectados, así que usted me va a ayudar a orar. Y vamos a orar cada uno de nosotros. Usted que está en casita, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo, hoy estamos aquí, Señor, con un corazón sincero, sencillo. Hemos entendido tu palabra. Ayúdanos a perdonarnos, a que podamos perdonarnos por consideración, como dice tu palabra. Mira las familias representadas, Señor, en cada uno de mis hermanos. Yo bendigo los matrimonios, bendigo los hogares, bendigo a los jóvenes, bendigo la juventud que nos has entregado. Sabemos que el mensaje de Dios está en la juventud, está en ellos. Y por tu Espíritu Santo, hasta donde ellos están, ahí en casa, enviamos esta palabra para que por tu Espíritu Santo también reciban la unción y la presencia que estamos sintiendo en este lugar. Sabemos que tú haces cosas maravillosas. Sensibiliza nuestros sentidos. Aquí estamos impartiendo tu palabra antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ministra a los hogares, ministra a la familia. Señor, si hay enfermos, que venga tu sanidad. Si hay enfermos, que venga tu salud. Oramos por cada petición que se ha levantado en esta casa. Cada petición de oración por cada familia, Señor, que pide, Señor, por su familiar, por su hermano, por su hermana, por su amigo, por su compañero de trabajo. Señor, contesta estas peticiones, Padre Santo, Padre de la gloria. Ponemos los trabajos y empleos de tu siervo. Al que tiene su empleo, Señor, bendice esa fuente de riqueza. Y el que no tiene, Señor, seas tú proveyendo, Señor, en el nombre de Cristo. Provee empleo, provee una fuente de riqueza en las manos de los que no los tienen. Señor, abre el cielo y pon gracia en tus hijos ahora, oh Dios. Por tu Espíritu Santo, la bendición que portamos, esa bendición ministramos sobre tu pueblo, Señor de la gloria. Bendecimos las ofrendas, bendecimos los diezmos y las aportaciones que tu pueblo hace, Señor, al ministerio. Oramos por aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos, aquellos que están, Señor, muy delicados de salud. Pedimos por ellos para que por tu Espíritu Santo, Señor, puedan obtener sanidad y salud. Oramos, Señor, fervientemente y no cesamos de pedirte, porque sabemos que nuestra respuesta proviene del cielo. Nuestra fuente de salud es el cielo. Nuestra fuente de riqueza es el cielo. Nuestra fuente de bienestar es el cielo. Nuestra fuente de todo lo bueno que necesitamos está en el cielo. Gracias por nuestras esposas, que son nuestra fuente de bien. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias por los jóvenes que nos has entregado también, porque sabemos que el mensaje tuyo está en ellos y permanece en ellos. Gracias, porque hasta el día de hoy, Señor, podemos decir: Ebenezer, roca de ayuda. Hasta aquí me ha ayudado el Señor y me seguirá ayudando. Lo creemos y lo confesamos
en el nombre de Cristo. Oramos por aquellos que nos oyen o nos escuchan, para que puedan venir al arrepentimiento. Si ellos todavía no, Señor, no han venido a tus pies, Señor, que este mensaje llegue donde ellos también. También oramos por los que, Señor, algún día estuvieron en el camino y ahora no lo están, pero tú los esperas con brazos abiertos, Señor. Oramos por ellos también, que tu Espíritu Santo los encuentre donde estén. Si son ovejas, Señor, yo sé que tú eres el pastor también, que tú traes a la oveja al redil. Padre, en el nombre de Cristo, oramos por este país, oramos por esta nación. Señor, oramos para que no nos toque ninguna de esas pestes, Señor, que están decretadas. Ninguna plaga y ninguna epidemia pueda tocar las casas, Señor, de tus hijos. Libra a Honduras de toda plaga, de todo huracán que amenaza nuestras costas. Señor, de terremotos que se anuncian. Guárdanos, que no nos suceda nada malo. Que estamos, Señor, sabidos que tu mano es poderosa, porque estamos en ese hueco, en el hueco de tu mano. Señor, bendice a nuestros hermanos mexicanos, Señor, que están sufriendo también por estos terremotos que están sucediendo. A nuestros hermanos allá también, Señor, de Estados Unidos, por estas inundaciones que han estado atravesando en estos días. Señor, por China también, que está siendo amenazada por huracanes. Padre, que sea tu Espíritu Santo que sople en esos vientos y se disipen, Señor, toda amenaza de huracán. En el nombre de Cristo, guarda tu iglesia, guarda tus hijos, Padre Santo. Oramos por Honduras, oramos por nuestro país para que podamos vivir quieta y reposadamente en el nombre de Cristo. Y por cada familia, para que sea tu Espíritu Santo que nos llene de gozo, de paz, y el bálsamo de tu palabra esté en nosotros, y tu Espíritu Santo consolando nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Guarda siempre nuestra salida y nuestra entrada. Ayúdanos, Señor, y que tu sangre poderosa esté siempre en nosotros. Líbranos en medio del camino de todo lo malo y de todo aquello, Señor, que atente contra nuestra vida. Líbranos, que sea tu Espíritu Santo dándonos gracia en todo momento. Bendice, Señor, nuestra reunión de este domingo. Te pedimos que nos ayudes. Háblanos por tu palabra y ministranos. Sabemos, Señor, que nos das una ministración muy especial. De una manera muy especial nos visita siempre que estamos presencial en tu casa. Y te pedimos que desde ya prepares el ambiente para este domingo. Te damos gracias, Señor. Llévanos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deseo con todo mi corazón, hermano, que este mensaje, esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Si el mensaje te ha gustado, te pedimos que lo compartas. Te invitamos en todas nuestras redes sociales, a través del YouTube, a través del Facebook, a través del Twitter, del Instagram, del Spotify y también en nuestro canal en Telegram. Nos puedes encontrar como Ebenezer Osana y puedas compartir un contenido para tu desarrollo espiritual. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga poderosamente.